Buenos días a todos, mi nombre es Zuleima. Y yo soy Julián. En esta clase hablaremos del verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be es el más utilizado en la lengua inglesa y también el más importante. Se utiliza como el verbo principal y como auxiliar y es irregular en pasado y presente. Significa ser y estar. ¿Cómo lo utilizamos? El verbo to be sirve para mencionar una acción o estado de cualquier sujeto en cualquier tiempo. I am Mexican es igual a yo soy mexicano. I was a doctor. Yo era doctor. Se usa en compañía de otros verbos para dar a entender que las acciones o estados se desarrollan en cualquier momento. Debes tener en cuenta el verbo to be es un verbo auxiliar y también un verbo irregular. Tiene diferentes conjugaciones dependiendo de los pronombres personales. Estas son las conjugaciones. En el presente, debes recordar que la primera persona del singular, I, es igual a yo. La segunda persona del singular es you, es igual a tú. La tercera persona del singular es he, es igual a él. She, ella, it, eso. Y la tercera persona del plural son las personas we, nosotros. Es igual a la persona del plural you, ustedes. Tercera persona del plural they, ellos. Para formar oración seguiremos la siguiente estructura: sujeto más verbo to be más complemento. Para negar una oración seguiremos esta otra estructura: sujeto más verbo to be más not más complemento. Para hacer una interrogante seguiremos esta estructura: verbo to be más sujeto más complemento más signo de interrogación. Por ejemplo, I am a student. Yo soy un estudiante. I am not a student. Yo no soy un estudiante. I am a student. Yo soy un estudiante. El verbo to be tiene varios tiempos verbales: presente, pasado y futuro. El que acabamos de ver fue presente, ahora seguiremos con pasado. Para hacer una oración en pasado necesitaremos la forma en pasado del verbo to be, que es was o were, dependiendo de los pronombres. Esta es su lista de los pronombres. Estas son sus estructuras. Estructura afirmativa: sujeto más verbo to be en pasado más complemento. Estructura negativa: sujeto más verbo to be en pasado más not más complemento. Estructura interrogativa: verbo to be en pasado más sujeto más complemento más signo de interrogación. Un ejemplo es: I was a student. Yo era un estudiante. I was not a student. Yo no era un estudiante. Was I a student? Yo era un estudiante. Ahora en verbo to be en futuro es will be. Estas son sus conjugaciones. Estas son sus estructuras. Estructura afirmativa: sujeto más verbo to be en futuro más complemento. Estructura negativa: sujeto más verbo to be en futuro más not más complemento. Estructura interrogativa: verbo to be en futuro más sujeto más complemento más signo de interrogación. Ejemplo: I will be a student. Yo seré un estudiante. I will not be a student. Yo no seré un estudiante. Will I be a student? Yo seré un estudiante. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya servido. Les dejaremos algunos ejercicios para que lo pongan en práctica y lo aprendan. Hasta la próxima.